Llamado y a Gastón Ariz, que no sé si estará, pero si no está igual, quiero que es un compañero, un amigo, yo lo conozco hace muchos años, tuvimos algunas experiencias militantes juntos, una persona a la cual yo aprecio mucho, porque por lo menos siempre ha tenido una actitud política y militante firme, como creo que hay que tener, ¿no? Bien, nuestra charla de hoy, nuestra reunión de hoy, va a abarcar tres personas. Son Raúl Scalabrini Ortiz, John William Cook y Jorge Avelado Ramos. Es todo un desafío porque no son personas, si bien forman parte de lo que podemos llamar el pensamiento nacional, sin duda, y actuaron con diferencias que después vamos a ver, ¿no? Pero en un periodo histórico que tiene que ver con los orígenes y el desarrollo del peronismo, las luchas del peronismo, su acceso al poder, al gobierno y al poder, después el desplazamiento por el golpe, todas las luchas de la resistencia y demás. Si bien pertenecen a lo que se puede llamar el campo del pensamiento nacional, y tienen una relación más o menos directa, pero siempre dentro de lo que es el campo del movimiento nacional, no son personas que sean exactamente de la misma corriente. No es lo mismo que si habláramos de Hernández Arrey y Arturo Jaureche. Creo que tuvieron una clase con Hernández Arrey y Arturo Jaureche, si bien uno se define marxista y el otro no necesariamente. Hay una comunidad mayor política entre ambos. Es más, hay una Jaureche y Hernández Arrey trabajaron juntos, ¿no? En su origen, Jaureche impulsó a Hernández Arrey y demás. Scalabrini, Cook y Abelardo Ramos desarrollaron su política por carriles diferentes, ¿no? Y eso hace que el análisis, charlar sobre ellos, requiera, digamos, trabajar cada uno por separado, aunque intentaremos realizar algún tipo de balance de sus aportes y lo que significan hoy para el presente, para la acción política del presente, un poco más colectivo, ¿no? De los tres. Porque, como dijo un filósofo italiano famoso, toda historia es historia contemporánea, lo cual no significa que es un relato, un invento, pero sí que vemos en el pasado. Nuestro deber, en realidad, es buscar en el pasado lo que nos interesa para el presente, si no sería una recreación y nada más, ¿no? Me parece otro tema interesante, por qué los voy a presentar de esta forma, ¿no? Primero Scalabrini, después John William Cook y por último Abelardo Ramos. En realidad, por una cuestión muy sencilla, ¿no? Su aparición, la aparición fuerte de cada uno es secuencial. O sea, primero nació Scalabrini, después nació Cook y por último Abelardo Ramos. Aunque los tres con diferencias de tiempo notorias en el caso de Scalabrini, ¿no? Ya era una persona, un intelectual muy reconocido, un militante muy activo y con influencia muy importante al advenimiento del peronismo, con esa diferencia que no es menor. Los tres militaban y ya eran personas un poco más maduras, jóvenes maduros, en el caso de Scalabrini, antes de Perón, ¿no? O sea, ya tenían una inscripción política y una militancia antes del 17 de octubre del 45 y antes de la revolución del 4 de junio del 43. Esto no es menor, ¿no? No es lo mismo haber nacido bajo el influjo del peronismo, haberse formado en el mundo del peronismo, ya habiendo irrumpido en la historia, haber modificado el escenario cultural, político y económico del país, que haber nacido antes, ¿no? Por último, también, y esto sí es casualidad, no habiendo tantos años de diferencia, también los tres murieron en periodo con esa misma secuencia de tiempo, ¿no? Primero Scalabrini, después John William Cook y por último Abelardo Ramos. Y sus muertes no son simplemente una secuencia de tiempo, sino que les impidió, o sea, les permitió por un lado y les impidió por el otro a cada uno de ellos vivir tiempos históricos que implicaban determinado tipo de definiciones, ¿no? Scalabrini murió en el 59,
John William Cook en el 68 y Abelardo Ramos en el 94, o sea que evidentemente tuvieron que encarar momentos y desafíos distintos, ¿no? Por ejemplo, y eso no es un tema menor, la cuestión de la Revolución Cubana, Scalabrini no la vio, y eso tuvo influencia en Argentina. Vio la primera resistencia peronista y ya con el frondicismo Scalabrini había muerto. John William Cook vivió toda esa experiencia. John William Cook vivió toda esa experiencia, es un protagonista fundamental de toda esa experiencia, pero no, no murió antes de la muerte del Che, ¿no? O sea, no vivió la experiencia del Cordobazo y de las experiencias de lucha armada en nuestro país. O sea, no vivió el 70, ni el 73, ni mucho menos, obviamente, la última dictadura, ¿no? En cambio, Abelardo Ramos vivió los 80 y hasta los 90, o sea, tuvo protagonismo político hasta la época de Menem, ¿no? Hasta la época del gobierno de Menem. En ese sentido, por esa razón también lo voy a presentar de esta forma, ¿no? Primero, un tema más, yo no sé si ustedes los habrán leído, los habrán ojeado. Mandé algunos textos para que ustedes pudieran ver. Son textos no son textos sobre los autores, sino que son textos de los autores. Textos que obviamente seleccioné yo, que a mí me parecen fundamentales, no porque sean los únicos textos fundamentales, sino porque creo que sirven para pensar mejor su pensamiento, y a su vez porque son textos en gran parte polémicos, o en gran parte que generan discusión y debate, ¿no? Si bien no es un texto fundamental, los textos fundamentales de Scalabrini, los que lo catapultaron y que aún hoy guardan una enorme influencia y están en nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Nuestros genes, ¿no? Ideológicos, que son política británica en el Río de la Plata y la historia de los ferrocarriles de Scalabrini, ¿no? Yo les mandé otro texto que está sacado sobre 4 verdades sobre nuestras crisis, que editó, eran textos inéditos que editó mi papá después de la muerte de Scalabrini, donde Raúl Scalabrini Ortiz plantea su posición, sus fundamentos y su posición en torno a la reforma constitucional del 49. Ahí hace todo un pantallazo histórico, su visión de lo que es el hombre argentino, el ser nacional, y digo hombre, hoy necesito aclarar, ¿no? Hombre se habla en términos, lo hablan estos autores en términos genéricos, ¿no? Se refieren a hombres y mujeres en general, ¿no? Después le mandé de Cook una de las cartas, y hay muchas cartas de Cook, hay muchos textos de Cook. Cook es un militante, sus textos están cruzados por las polémicas y las peleas políticas que Cook da. Su aporte fundamental, ¿no? Y sobre todo para los que, casi sería como la piedra de toque de la construcción de la corriente que se dio en llamar el peronismo revolucionario, no como organización, sino como idea, ¿no? Cook, en estas cartas que yo le mandé, una de estas cartas ya es del 62, Cook polemiza con Perón, porque si ustedes ven las cartas de Perón Cook, por las cuales yo les recomiendo leer, muchas tienen una gran vigencia, ustedes van a ver 2 etapas, ¿no? Hay una etapa en la cual Cook y Perón coordinan y discuten el qué hacer, y otra etapa en la cual Cook y Perón, o más bien Cook le discute a Perón, y Perón ya cada vez le contesta menos, le discute que hay que hacer otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Me pareció interesante esto porque en las polémicas, no solo en los textos más armónicos, donde podemos dejar de lado las cuestiones más rígidas, es donde nosotros podemos sacarle más jugo a las cosas. Y por último, de Ramos, de Abelardo Ramos, le puse la última introducción a la historia de América Latina, ¿no? El texto de Ramos, que primero es América Latina un país, en realidad es Historia de la Nación Latinoamericana en sus últimas ediciones. Es un texto que Abelardo Ramos relabora y relabora a lo largo de su vida varias veces,
En la última de sus ediciones, Ramos plantea cuestiones con más fuerza, cuestiones más polémicas, en torno a lo que es la construcción de la existencia o no, podríamos discutir, la existencia en el pasado o no, de una nación única latinoamericana y cómo eso condiciona la política en el presente. No olvidemos que, sobre todo en la apertura democrática, ¿no? Ramos polemizó mucho con la izquierda y con la izquierda peronista, ¿no? Con los sectores que provenían del peronismo revolucionario de Montonero, ¿no? Bien. Esos tres textos me parece, ustedes se encuentran en la mayoría de los textos de los tres, hoy son de acceso libre en Internet, ¿no? Empezaremos a charlar, yo les haré un pantallazo general, a mí me gustaría que pudiéramos en algún momento ustedes acercar algunas ideas, inquietudes, dudas, ¿sí? Se puede construir un poco más la cuestión del conocimiento, el debate, también articulado con los intereses que despierta esta persona en ustedes, ¿no? ¿Quién era Scalabrini Ortiz, no? Para mí un personaje fundamental. Fundamental de la formación de lo que llamamos, bueno, este curso sobre el pensamiento nacional, de lo que llamamos el pensamiento nacional. Scalabrini Ortiz es el más viejo de todos, ¿no? Nació en 1898 y murió en 1959 a los 61 años de cáncer, como ya les dije. Empezó su militancia en un grupo que se llamaba una militancia estudiantil, ¿no? En un grupo que se llama Insurrexit, donde hubo gente que después fue a diferentes fuerzas de izquierda, un grupo partidario de la Revolución Rusa. Pero ya en el 33, ya es un hombre grande, ¿no? Un hombre de más de 30 años, como Arturo Jauregui, como muchos otros, participa en las revoluciones radicales de la década del 30. Ustedes sabrán, no saben, yo se los digo, por ahí se lo dijeron en alguna de las otras clases, que Irigoyen cae, en realidad cae sin mucha resistencia, sin embargo, cae más por debilidades internas, ¿no? Que la incapacidad de dar respuesta a una situación de crisis que abarcaba lo político y lo económico, o de comprender cómo se estaba articulando la oposición a eso, la oligarquía, ¿no? Para recuperar el timón del Estado, no tiene mucha resistencia. Sin embargo, rápidamente lo que es la dictadura de Uriburu, pero sobre todo posteriormente el gobierno de Justo, la concordancia, ¿no? la restauración oligárquica, la restauración del gobierno del fraude, la década infame, se nota qué es lo que estos gobiernos vienen a realizar, ¿no? Es la época del Pacto Roca-Runciman, una política de las clases dominantes que en nuestro país se repite sistemáticamente de diferentes formas hasta el presente, ¿no? La articulación subordinada y a la forma que sea con las potencias hegemónicas del momento o el capital financiero y las potencias que se articulan con él en cada momento histórico, ¿no? Bueno, eso es el Pacto Roca-Runciman. Frente a eso, y frente a la proscripción de las mayorías populares y la represión general al pueblo, los sectores más intransigentes del radicalismo realizan una serie de levantamientos. Son levantamientos militares, ¿no? Militares, cívicos-militares, ¿no? Coroneles oficiales, nacionalistas del ejército, radicales, ¿no? Pero radicales nacionalistas, ¿no? Junto con los militantes radicales más consecuentes, se levantan en arma y fracasan, en realidad están infiltrados, lo que suele pasar en los levantamientos militares cuando son de este sector, de nuestro lado, y no lo de los otros, ¿no? Esta revolución fracasa, la revolución de Pomar, y Scalabrini parte al exilio a lo que es se va a Italia y Alemania, en la época de fascismo, la época del ascenso de Hitler al poder en Alemania.
Bueno, en estos países trabaja un tiempo hasta que se dicta la amnistía y vuelve al país. Scalabrini ya era, en la década, esos primeros 30, un intelectual reconocido. Había editado una de sus obras fundamentales, que es El hombre que está solo y espera. Eso se lo recomiendo leer. Es una visión, es donde Scalabrini esboza su visión del ser nacional, del pueblo, que yo creo que esa visión de el hombre que está solo y espera, y sus escritos y su impacto, ¿no? Sus escritos ya periodísticos, respecto de lo que va a ser la irrupción de las masas el 17 de octubre, entre los dos hacen lo que es la visión del pueblo, del sujeto del sujeto trabajador, del sujeto que constituye la esencia del ser nacional, Él lo conceptualiza como el hombre de corriente esmeralda, pero no es porteñista, ojo. Está hablando del argentino a nivel todo el país. Y eso se nota cuando él mismo hace su interpretación de lo que va a ser el 17 de octubre del 45. Cuando él vuelve al país, después de su exilio, ya trae una inquietud que lo lleva a sumarse. Ojo, Scalabrini Ortiz nunca se suma orgánicamente, ¿no? Como tampoco se suma orgánicamente al peronismo, a sumarse a Forja, Fuerza de Orientación Radical en Argentina, la agrupación orientada por los famosos Jaureche, pero de Lepiane, Mansi, bueno, muchos otros. ¿No? Mi papá era de Forja, por ejemplo, que era un hombre muy grande. Bueno, Scalabrini igual, a pesar de no sumarse orgánicamente a Forja, indudablemente cualquiera que hable de Forja va a decir Jaureche y Scalabrini. ¿Por qué? Porque Scalabrini, principalmente Scalabrini, inicia una tarea de investigación. Dice, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué un país con esta enorme potencialidad, un pueblo con esta enorme potencialidad, está postrado de esta forma en esta situación, como es la de la década infame, de entrega, de humillación del pueblo, de explotación y demás? Bueno, ahí encuentra y edita en el año 40, escribe en Forja, cuaderno de Forja, los fundamentales, ¿no? Sobre el tema de las finanzas y la banca, el tema de los ferrocarriles, el tema de las carnes, el tema de todas las cuestiones estructurales que hacen a la dominación del país. Muchas de las cuales siguen vigentes, o de diferentes formas son las formas en las cuales tanto el imperialismo, los cambios que ha habido, como la oligarquía, no quiero hablar de oligarquía, sino la clase dominante, ¿de acuerdo? Porque la oligarquía mucho la asocia exclusivamente uno a los propietarios de la tierra, y sí, propietario de la tierra, propietario de los puertos, propietario de los bancos, ¿no? La economía argentina se ha diversificado más y lo que llamamos oligarquía debe remitir hoy mucho más, no solo a los grandes propietarios de la tierra, articulados con muchos subsectores empresarios, sino a los grandes poderes económicos que nos dominan, ¿no? Que tienen su raíz interna y externa. Bueno, ese proyecto, ¿cómo han articulado ese proyecto? Y Scalabrini descubre en dos trabajos que para mí son fundamentales y que realmente influyen hoy y que han influido en el pensamiento inclusive de amplios sectores de la izquierda. Hoy es muy difícil encontrar, inclusive en el trotskismo, alguien que no diga, bueno, Scalabrini Ortiz realmente develó cuestiones de la dependencia, cómo se estructuró en el siglo XIX, que son irrefutables, ¿no? Bueno, Scalabrini estudia al detalle cómo Argentina se fue transformando desde la época de Rivadavia, pero específicamente después de Rosas, en una semicolonia, o lo que diría Lenin, en un país dependiente, de primer orden, ¿no? Dependiente. Lenin pone como ejemplo a la Argentina, básicamente, ¿no? Lenin dice, hay 4 categorías, ¿no? Países imperialistas, países semicoloniales, países dependientes, y países, bueno, los pone, por ejemplo, dependiente de Argentina, ¿no? Bueno, Scalabrini Ortiz estudia detalladamente los aspectos económicos, estructurales económicos de esa dependencia. Cómo se construye, no solo el tema de las finanzas y cómo se hacen los préstamos y cómo en realidad Inglaterra no invierte nada y se queda con todo, y cómo teje una red de comunicaciones, una red logística, lo que diríamos una red logística, cómo Inglaterra se apodera de nuestra logística, ¿no? O sea, ferrocarriles, puertos, bancos para financiar las cosas, todo eso es inglés. Después la tierra podrá ser de los oligarcas, inclusive no va a la Patagonia o al Chaco en esa época, la propiedad inglesa era muy,
muy grande, ¿no? Pero lo básico que Inglaterra controla es eso. Y cómo los políticos articulados a esas empresas, o pagados por, o abogados de esas empresas, son los que, o gerentes de esas empresas en el país, son los que ocupan puestos claves en lo que son los ministerios, los sectores financieros y demás del Estado Nacional. Dice, bueno, eso es lo que somos nosotros. Todo es falso, da una frase muy famosa. Todo es falso, mentiras son las que nos dijeron, mentiras son los que nos dicen, mentiras es lo que dice la prensa, mentiras, bueno, en realidad tenemos que romper esas mentiras, ver de nuevo, y es como, hay una, ustedes vieron Matrix, supongo, todos, ¿no? Vieron cuando se toma la pastilla azul y la pastilla roja, no me acuerdo cuál es la que empezás a ver cómo son las cosas. Bueno, esos libros son como la pastilla roja. A partir de ese momento, Scalabrini Ortiz abandona su beta literaria y se dedica en forma obsesiva a lo que es el trabajo por la reivindicación, por la independencia del país, ¿no? Que él nunca, y eso es lo que diferencia a los nacionalistas fortistas y el verdadero, no sé si el verdadero, ¿no? Pero el nacionalismo peronista, el nacionalismo antiimperialista, el nacionalismo popular en general, el popular revolucionario en general, del nacionalismo conservador oligárquico, eso va de la mano muy, muy estrechamente en el pensamiento de Scalabrini con la emancipación del pueblo, los trabajadores, los sectores populares. El hombre que está frío y espera es el trabajador, el que es explotado, el que trabaja y no sabe por qué vive en una sociedad que podría tener todo, que con su trabajo podría tener todo y no tiene nada. Bueno, esa cuestión que está la forja, ¿no? Y que está y que centralmente Scalabrini Ortiz es la piedra fundamental sobre la cual se construye esa interpretación de la Argentina, yo creo que es medular en la formación de lo que fue el peronismo, es medular en la formación de lo que fue el peronismo, y es medular en lo que son las reivindicaciones del movimiento nacional antifederalista, por la independencia, un movimiento popular, un movimiento nacional y popular que busque la independencia del país, la soberanía nacional y la emancipación del pueblo trabajador, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Yo no quiero irme fuera de Scalabrini, ¿no? Scalabrini vivió y habló en un primer momento de una época en la cual el capital británico era, básicamente, nuestra dependencia era absolutamente, casi monolítica, respecto de Gran Bretaña. Pero Scalabrini Ortiz advirtió sobre Estados Unidos, vio el avance norteamericano, puso claramente, no es cuestión de cambiar de amo, lo dijo no solo como también respecto a Alemania, ¿no? Respecto a los nacionalistas. Los centralistas que decían, bueno, somos dependientes de Inglaterra, apoyemos a Alemania en la guerra, que parece lógico. Decían, no, no es cuestión de cambiar de amo, sino de dejar de ser perro. Bueno, también advirtió de Estados Unidos, porque la disputa entre Inglaterra y Estados Unidos por ver quién dominaba la Argentina era fundamental, y eso está planteado en Forja, están planteados en sus escritos sobre el petróleo, otro tema que Scalabrini Ortiz indudablemente trabajó mucho, petróleo, finanzas, cuestiones centrales, ¿no? Pero su obsesión, y no su obsesión, su necesaria obsesión con el imperialismo británico es porque en el 40 éramos una colonia, casi una colonia británica. Como yo le digo, Lenin cuando hablaba de Argentina decía, bueno, decir que Argentina es independiente es ridículo. Lo dicen imperiales, ustedes lean imperialismo, fase superior del capitalismo, y habla de Argentina como sin colonia británica, como país dependiente absolutamente de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, ese es el país que vivía Borja, y el país que cambió con el peronismo, ¿no? Y con el cambio de hegemonía a nivel mundial con Estados Unidos. Bueno, Scalabrini Ortiz, ¿cómo Scalabrini Ortiz no ocupa ningún puesto? Digamos, quizá una de las debilidades de los movimientos del peronismo, ¿no? Tuvo gente muy valiosa y también tuvo unas personas, pero eso porque sí, casi pasan todos los movimientos. Determinadas personas que uno puede ver fundamentales no ocuparon lugares fundamentales, como debería ser. Hubo otras que sí, nadie puede negar que en América Latina, de Movimiento de Salud y otros más, ¿no? No solo Carrillo.
Pero durante el gobierno peronista, Scalabrini no ocupó otro lugar más que como comunicaciones, el tema de los ferrocarriles, le llevó a Perón el plan de nacionalizar los ferrocarriles. Perón le dijo, bueno, espere, que ya lo vamos a hacer. Como un éxito enorme la nacionalización de los ferrocarriles, y salió a polemizar con los que decían que la nacionalización de los ferrocarriles era algo oneroso, que no era necesario, tanto por izquierda como por derecha, como siempre, ¿no? Y explicó detalladamente por qué. Scalabrini Ortiz, como Cook, posteriormente pues lo vamos a ver, y como otros, se opusieron a algunas cuestiones de la política internacional del peronismo, otras las apoyaron. Por ejemplo, Scalabrini Ortiz se opuso a que Argentina fuera parte de, o que Argentina firmara, bueno, ahora ya es casi un sentido común, ¿no? Pero que Argentina firmara las actas de Chapultepec, fuera parte de la OEA, del TIAR, consideraba que todos esos organismos internacionales simplemente estaban creados por la potencia infante de Occidente para subordinarnos, y no se equivocaba. Yo con esto, que coincido con él, y coincido con Cook y con todo lo que decían eso, un núcleo de nacionalistas, de dirigentes obreros, algunos dirigentes sindicales y intelectuales importantes se opusieron y votaron en contra en el Congreso. Aunque a veces hay que ver que desde el Estado hay ciertas cuestiones que hay que pilotear, que el mismo realizó a nivel Estado y a nivel geopolítica, movidas de gran envergadura en América Latina, que le valieron enfrentamientos fuertes con Estados Unidos, y hay que valorarlas justo y preciadamente, ¿no? Estas cuestiones. Por último, bueno, como ustedes saben, Scalabrini, como les acabo de decir, Scalabrini murió en el 59, y lo último que queda de sus escritos acerca del desarrollismo, como Jaureche, en realidad también Perón pacta con Frondizi. Frondizi supuestamente era un nacionalista que propiciaba el desarrollo económico, lo cual era una mentira, obviamente, ¿no? Obviamente no, porque en ese momento no lo parecía para muchos. De hecho, el pacto Perón-Frondizi no solo está hecho por una conveniencia política, coyuntural, de proscribir al peronismo, cosa que tampoco hace, devolver los sindicatos, cosa que en parte hace, ¿no? Sino porque varias de las propuestas económicas podían ser discutidas, ¿no? Finalmente Frondizi entrega los monopolios del desarrollo económico argentino, y ahí, bueno, se produce lo que se llama la segunda resistencia, la cual va a ser un protagonista central también. Y Scalabrini muere, pero nos leo un par de escritos, los escritos que yo les he dejado uno acá, para que lean, de 4 verdades en nuestra escritos, sobre la Constitución, donde se ve su visión del capital, su visión del mercado, su visión de lo que es la ley en realidad. La ley no es Dios, ¿no? La ley, la Constitución debe estar hecha en función del hombre, ¿no? Del ser humano. Por lo tanto, la inmutabilidad es discutible. Y por último nos deja un trabajo, que en realidad es una recopilación de artículos que se llaman Bases para la Reconstrucción Nacional, donde, yo no se lo dejé, lo pueden encontrar igual también, donde plantea su idea, que creo que es correcta también, de la planificación, la necesaria planificación de que el Estado debe tener el control de las principales herramientas de la estructura logística del país, de la estructura económica del país, y planificar su crecimiento. Que si no, no va a haber emancipación del pueblo argentino y de la nación argentina en general. Bueno, esto como una presentación yo creo que eso se articula con la idea de proyecto nacional, ¿no? Que creo que la idea de proyecto nacional es algo que también unifica la mayoría no todos, ¿no? Pero la mayoría de los militantes intelectuales en el sentido franciano, ¿no? Activistas políticos, militantes que despliegan actividad, que a su vez piensan sus actividades en torno a todo este periodo, ¿no? La idea de construir un proyecto nacional, de hacer del peronismo es un proyecto nacional y que continúa su desarrollo, ¿no? Eso unifica todo. El siguiente, yo no quiero decirlo intelectual, digamos, ¿no? Porque muchas veces cuando uno habla de intelectual se creen que es un profesor universitario. A mí dice, soy un profesor universitario,
y yo llegué a profesor universitario porque de última, digamos, la verdad, no era mi intención, pero bueno, es una forma de ganarse la vida, no está mal tampoco. Aunque les aseguro que las facultades son un terreno, la UBA es un terreno complejo. Bien, John William Cook, el considerado padre del peronismo revolucionario, muy fuertes son esas palabras, igual no lo tomen a pie de letra, pero se puede decir que de ahí sale toda esa fuerza que en los 60 va a tener un activismo que después se va a proyectar hacia el futuro, después de Cook. John William Cook nace en 1919. Bueno, son 20 años de diferencia con Fernando Ortiz. No es menor. Sin embargo, John William Cook ya para los 40 es un militante, ¿no? Es un militante del radicalismo, ¿no? Es radical. Es un radical nacionalista. No es de Forja, pero yo puedo atestiguar, porque mi papá era amigo de Cook, yo puedo atestiguar que él iba a las reuniones de Forja y conocía a Jauretche, conocía a Scalabrini y demás. John William Cook es un radical, podríamos llamar intransigente, de la línea del radicalismo de los 30 que plantea una renovación y un desarrollo económico, que tiene una visión antiimperialista, y eso se va a notar desde el principio de su carrera política. John William Cook es un militante político, netamente un militante político. No por eso deja de ser un intelectual, pero si vos lo vas a encontrar, si ustedes van a encontrar a Scalabrini en archivos, y sus libros son irrefutables, todos refutables, ¿no? Pero sus libros son materiales académicos, en un nivel John William Cook es un luchador, un polemista, un escritor político. Él es un radical intransigente, joven. No debemos olvidarnos que antes de Perón ser el líder de los trabajadores, el líder nacional que fue, era un coronel, ¿no? Que participó del golpe de Estado del 43. Perón siempre reivindicó que su proceso de transformación empezaba en el 43, a pesar de que ahí hubo unas peleas internas importantes para que él llegara a tener la hegemonía, ¿no? Inclusive con el GO, ¿no? Perón tenía relaciones con el padre de Cook. O sea que en sus escritos habla de cómo va a formar su fuerza ya para el 45, cómo va a formar su fuerza, y un interlocutor de Perón es el padre de John William Cook, ¿no? No es que, y eso explica cómo Cook también llega a ser candidato a diputado y ingresar como diputado en las listas del peronismo del Partido Laborista, ¿no? En el 46. Si Scalabrini, de los que vamos a hablar hoy, ya es un personaje de una gran talla, reconocido por Perón en su propia época, como que él leía los planteos de Scalabrini y lo influenciaban, empieza su visión pública, ¿no? Empieza a aparecer como una referencia pública en el 46. John William Cook es muy joven, tiene 25 años cuando llega a diputado. O sea, está casi en el límite, creo que son los 25 años que uno puede ser diputado, más joven no recuerdo ahora, pero creo que por ahí anda la edad. John William Cook llega a diputado a los 25 años, y su carrera de diputado a los 6 años no es reelecto, tampoco lo nombran en la constituyente. Su carrera, y esto no es menor, ténganlo en cuenta, John William Cook no es reelecto como diputado, siendo uno de los más brillantes diputados, y no es mencionado para la constituyente, siendo uno de los que argumentó la necesidad de la reforma constitucional. Y cuando digo uno de los más brillantes diputados, no lo digo simplemente porque se me ocurre a mí, porque me cae bien, ¿no? Me parece un referente, que yo me formé con esas identidades y demás, sino porque aún hoy sus trabajos
sus trabajos, su discurso de oposición, ¿no? Cuando dije que Scalabrini se había opuesto, su discurso de oposición a la firma de las actas de Chapultepec, que Perón hace en el 46, discurso, aunque aún hoy se puede leer, y uno va a encontrar líneas para entender lo que son los organismos internacionales. Y yo, insisto, no quiero justificar a Perón necesariamente, pero Argentina del 46 era para las potencias occidentales un país aliado del eje, ¿no? No es tan fácil hacer lo que en teoría se debe hacer si estás solo en el mundo, estás bloqueado y demás, ¿no? Lo cual creo que creo que en términos internacionales se hizo mucho igual. Y hay mucho que aprender de ese periodo, que en condiciones malísimas se hizo muchísimo, ¿no? En el 46, 47, 48. Pero el discurso de Cook y de los otros 6 diputados, en nombre de los otros 6 diputados que votaron en contra de la firma de la Acta de Chapultepec, que son lo que nosotros sabemos, la OEA y el TIAR, y sabemos lo que significa, ¿no? Cualquiera que sepa, no es necesario investigar mucho el rol del TIAR después con Malvinas y demás, lo que uno lo proyecta hacia el pasado y sabe el significado que tiene, ¿no? Herramientas creadas por una de las potencias ganadoras de la guerra para mantener su espacio geopolítico bajo su control, ¿no? John William Cook, bueno, por Perón, otro discurso fundamental, ¿no? Cuando digo que fue un diputado brillante, John William Cook es el que da el discurso en el cual en la Cámara de Diputados alega a favor de la expropiación del diario La Prensa. Ustedes saben que Perón, el gobierno peronista, expropió el diario La Prensa, que era un diario opositor muy importante, si ahora se expropiara, no sé si Clarín, La Nación, algún diario, algún multimedio de esas características, y se lo dio a la CGT, ¿no? Pasó a ser el diario, La Prensa pasó a ser el diario de la Confederación General de Trabajo. Y aún hoy, insisto, teniendo en cuenta que los medios de comunicación, los multimedios hoy, han adquirido una potencia mucho mayor que la que tenían en esa época, en escala, no solo en escala, sino cualitativamente, ¿no? No solo cualitativamente, sino cualitativamente la comunicación mucho más capilar, y a su vez son grupos económicos, no simplemente medios, ¿no? Puede ser un diario, el mismo Garca, no es importante, pero no dejaba de ser un diario importantísimo, con mucha tradición, con mucha presencia política, pero no dejaba de ser un diario. El alegato es, aún, insisto, aún hoy sigue siendo interesante como para que podamos, cualquiera que quiera estudiar el tema medios y el rol de los medios en nuestro país, en la historia y demás. También Cook da otro alegato muy bueno sobre la importancia del liderazgo y del liderazgo revolucionario, cuando en el 51 también él es el vocero del bloque peronista para pedir que el Congreso le dé licencia a Perón para poder hacer campaña electoral para su reelección. Evidentemente el peronismo tenía mayoría automática, ¿no? Claro, porque en esa época era 2/3, el que ganaba sacaba los 2/3, pero era una polémica muy grande, ya que la oposición, que tenía presencia, ¿no? Los radicales, se oponían a una de las principales argumentos para oponerse tanto a la reforma de la Constitución del 49 como al peronismo, era la reelección de Perón. No solo se limita a alegar cuestiones técnicas, sino que alega conceptualmente el rol del liderazgo en el proceso que él califica revolucionario que se está desarrollando en Argentina en este momento. También presenta un proyecto que no es aprobado, que es el proyecto de ley de represión a los monopolios. En realidad está inspirado en mucho más radical, ¿no? Pero más radicalizado, ¿no? Pero está inspirado en ciertos aspectos de la legislación antimonopólica norteamericana, que no llega a tener eficacia, pero que en un determinado momento, en la década del 30, 40, hicieron una reforma porque tenían serios problemas con el control de grandes grupos sobre su economía. En Estados Unidos también hay tensiones, no todo es tan lineal como a veces se cree.
Este, a pesar de haber sido este personaje fundamental, Cook no es reelecto diputado, ni es nombrado para constituyente. Quizás justamente por ese grado de independencia que él manifestaba. Y muchas veces los grandes movimientos no son los grandes movimientos de nuestro tipo, llamémoslo, como decía Palomar de Chal, sino en fuerzas de masa de este tipo. Hay cierta predilección por la obsecuencia, a veces tiene más éxito y la crítica genera puntos débiles. De hecho, a Paul, ¿no? El secretario de Prensa y Propaganda, que tenía peso dentro del gobierno, consideraba que Cook era comunista y no tenía que ser reelecto. Bueno, Cook no es reelecto, sigue dentro del movimiento, sigue dentro del Partido Peronista, el Partido Peronista se llamaba en esa época, y edita uno de sus primeros emprendimientos editoriales fundamentales, ¿no? Que es la revista De Frente. En la revista De Frente apoya al gobierno, ataca a la oposición, apoya la profundización de determinadas medidas clave, ¿no? De reformas clave, critica cosas que no le parecen. Por ejemplo, es uno de los críticos, junto con otros más, bueno, Cañas, Scalabrino Ortiz y demás, a lo que son los contratos petroleros. Cook es el autor en esa famosa ley que no se aprobó de ley de represión a los monopolios, de una consigna que hoy en día sigue vigente, ¿no? Esa consigna, que es la que rige su visión a lo largo de toda su historia, ¿no? Pero sobre todo en el periodo que vos estás en el gobierno, cuando esto lo podéis materializar, que es, dice, la economía nunca es libre, ¿no? La economía nunca es libre. La maneja el Estado al servicio del pueblo o la manejan los monopolios al servicio de sus propios intereses. No existe la economía libre. Frente a las discusiones que aún hoy se siguen dando, ¿no? No olvidemos de Vicentín y otras cosas. Nuevamente, el general Perón, cuando el peronismo se ve acosado, ¿no? Se va avanzando un proceso de radicalización de la lucha política y la lucha de clases, ¿no? En la cual el bloque antiperonista va cobrando fuerza. Y hay que tener en cuenta, el peronismo no estaba débil económicamente en el 55. Las crisis del año 50 que había sufrido, no vamos a hablar de eso, no nos extendemos mucho, estaba siendo superada. El segundo plan quinquenal que muchos critican, yo creo que era muy bueno, digamos, a pesar de lo tengo acá, lo he leído, y es una continuidad del primero con ciertos ajustes que eran necesarios hacer para el desarrollo de infraestructura e industria pesada, si no, no podés seguir desarrollando siempre industria liviana, porque el déficit, que es algo que permanentemente vemos, sino que tiene un problema político. Entonces, ¿qué hace Perón? Perón, ¿a quién recurre? Y recurre a John William Cook, un hombre de combate, ¿no? Y lo pone como interventor del Partido Justicialista de Capital Federal, Partido Justicialista de Capital Federal, desde donde debe organizar a las bases peronistas, al partido, ¿no? A las bases peronistas, como para prepararse para los momentos difíciles que se están viviendo con los bombardeos, con el bombardeo de Plaza de Mayo, que es cuando Cook accede a la dirección del partido de nuevo, en la intervención, ¿no? Del partido de nuevo. Y bueno, esos meses que son de una casi guerra civil, ¿no? No hay guerra civil abierta, porque finalmente Perón dice que no, pero podría haber habido guerra civil, y Perón contaba con militares que estaban con él y con los trabajadores y el pueblo que lo hubiera esa guerra civil que hubo también, hubo pero no llegó al campo de batalla más tradicional, porque Perón finalmente decidió irse. Eso hizo que Cook quedara detenido, ¿no? Dejamos como 5.000 presos políticos.
Cook en ese momento queda detenido, va con varios dirigentes importantes, de gran importancia, como el rol que tenía, ¿no? Cook, Jorge Antonio, Cámpora, Patricio Kelly, Cook, quedan presos en la cárcel de Río Gallegos, creo. Y de ahí, bueno, se fugan, eran hombres de acción, ¿no? Sobre todo Cook, ¿no? Kelly desde otro lado, Kelly era un mercenario, ¿no? Mercenario de la embajada alemana, mercenario de los servicios de inteligencia del gobierno peronista, mercenario de la embajada de Israel después, digamos. Pero bueno, era un hombre de acción. Cook, Kelly, Cámpora y Jorge Antonio se fugan. Ahí es cuando Perón nombra a Cook, algo que Perón tuvo muchos voceros, delegados, mandó cartas, pero Perón nombra a Cook en el 56 no solo delegado personal, sino heredero universal del movimiento. Eso no lo hizo nunca con nadie. Perón nombra a Cook heredero universal del movimiento peronista. Eso no lo hizo Perón con nadie. Y eso es algo a tener en cuenta. Ahí empieza un tema, bueno, yo ahí le mandé una de las últimas cartas, ¿no? Una de las últimas, hay más, ¿no? De las después, pero una de las últimas densas que hay en el debate Perón-Cook, en la correspondencia, debate bien fraternal, ¿no? Debate entre compañeros. Ustedes tengan en cuenta que Perón no estaba acostumbrado a debatir, ¿no? Pero con Cook debate, si uno lee la correspondencia, se nota que Perón se sienta y escribe largo, y reflexiona, y discute, y analiza, y polemiza con Cook. Quizás sea una de las pocas personas a las cuales Perón le dedica realmente atención. Bueno, ahí en las cartas Cook se hace cargo de la resistencia. Y Cook, dentro de lo que él era, demuestra cuál es su perspectiva de acción. Y él fue un diputado combativo, un diputado que llevó adelante propuestas y que defendió políticas duras, que se puso como mascarón, como escudo de las políticas que más, la expropiación de la prensa fue una política compleja, ¿no? Que le ganó la enemistad de grupos importantísimos. Cook se puso adelante de esas políticas con capacidad y con independencia política, pero con lealtad hacia el proyecto que se defendía. En el terreno de la lucha de calles, digamos, Cook es un hombre que organiza lo que ustedes conocerán, y todos conocemos, ¿no? Como resistencia peronista. Cook intenta crear de la resistencia peronista, que es algo que surge casi espontáneamente, ¿no? Al poco tiempo, cuando el gobierno, primero Leonardi es un nacionalista católico, pero después que cae Leonardi, no dura nada Leonardi, ¿no? Porque vencedores ni vencidos no es una realidad. El que creía que no iba a haber vencidos como Leonardi, estaba muy equivocado, y terminó siendo, muchos leonardistas terminaron siendo vencidos también. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Rápidamente la ofensiva contra el movimiento obrero es brutal, ¿no? Es brutal. El encarcelamiento, la persecución de la secretaria. Y Cook inicia lo que es la organización de la resistencia activa, ¿no? Y es muy interesante las discusiones que tiene con Perón, las concepciones, ¿no? Para Cook, ya en el 56-57, la resistencia se orienta a la organización de una estructura de comandos clandestina destinada a llevar adelante sabotajes, acciones militares de todo tipo, pero centralizada, con comandos, con amandos, comandos de tipo militar y demás, que vayan propiciando lo que es una insurrección y que permitan que la vuelta al peronismo se haga en forma insurreccional. O sea, no es en este sentido, no es dogmático, ¿no? Porque plantea esto, pero Cook va a ser el que va a acordar, ¿no? Perón no acuerda con Frondizi, Cook es el que acuerda con Frondizi el pacto que permite que Frondizi acceda al gobierno. O sea, nada de dogmatismos, ¿no? El dogmatismo, salvo en la defensa de la patria y ese tipo de cosas, los trabajadores y demás, todo lo demás hay que tener toda la flexibilidad. Pero hay una línea en la cual Cook
va por el lado de la construcción del peronismo, dentro del peronismo, de una organización de tipo insurreccional capaz de garantizar que el peronismo, Perón, vuelva a la Argentina mediante un levantamiento que lleva adelante una insurrección que permita, a partir de eso, realizar una revolución, o sea, la idea del peronismo como revolución inconclusa, ¿no? Que se hicieron un montón de cosas, pero fueron cortadas en el 55 y hay que llevar adelante el resto. Y para eso debe llevarse adelante el pensamiento de Cook, ¿no? Una metodología revolucionaria, insurreccional, que permita llevar adelante esas tareas. No nos olvidemos, y eso no es menor, no solo Cook, está al final Miguel, hay otros más, varios grupos, nunca consiguen organizar bien eso, no es fácil, la resistencia en realidad es mucho más diversa. Si bien uno puede decir la resistencia puede haber sido organizada de esta forma, la resistencia en realidad era como Perón se la planteaba a Cook, no porque Perón le impusiera. La resistencia es todo, es desde una señora en el supermercado que putea, a un grupo de jóvenes que ponen clavos Miguelito a la calle, a una acción terrorista o un levantamiento militar. Todo es todo es resistencia para Perón. Para Cook la cosa debe ser más organizada. O sea, tiene una perspectiva que nosotros vamos a entender después por qué Cook ve con tanto flash, digamos, ¿no? Se puede decir, uy, la revolución cubana, ¿no? Ve más una cuestión de organización y disciplina y en la perspectiva insurreccional, más de manual, ¿no? Y la de Perón es más espontánea, ¿no? Más vamos todos y lo cerramos a través de un liderazgo, ¿no? De una conducción estratégica. No nos olvidemos que dentro de la resistencia, y esto es algo que muchas veces se olvida, está lleno de exmilitares, ¿no? Exmilitares. De hecho, Julio Trosler era policía, ¿no? O sea, hay una cantidad de varios cientos de César Marcos, los famosos iniciales de la resistencia, eran militares, oficiales, suboficiales, sobre todo a patadas, pero oficiales. Y eso da sumado a miles y miles de obreros, gente de acción, más que hoy, digamos, da una perspectiva que permitió que la década del 50 fuera realmente plagada de sabotajes y acciones desestabilizadoras de la dictadura de Aramburu, que después se volvieron a repetir en el gobierno de Frondizi. La acción de Cook continúa con lo que es posteriormente el gobierno de Frondizi, bueno, la que se llama la tradición Frondizi, en realidad no cumplió ninguna de sus promesas, salvo la de la CGT, porque necesitaba ver si podía domesticar a los sindicatos para que pudieran las inversiones, para que se establecieran los grandes capitales extranjeros, ¿no? Le exigían, de hecho, le exigían que la UOM, básicamente que la UOM no fuera problema. Por eso creo es Mata, digamos, o los sindicatos de fábrica, que después fueron Citrax y Trump, que les salieron el tiro por la culata, ¿no? De Córdoba, para que la UOM no tuviera el poder que tenía de parar en cualquier momento la producción y les permitiera a los inversores extranjeros tener inversiones sin tantos conflictos laborales. No le salió bien porque la experiencia de la clase obrera argentina es mucho más combativa y una tradición organizativa que va más allá de que haya sindicatos surge, ¿no? Están los genes de los trabajadores argentinos, ¿no? Por suerte. Y la unidad está en los genes de los trabajadores argentinos, también por suerte. Si hubiera 10 sindicatos, dígame a mí que soy docente, no sería lo mismo. Bueno, Cook, otro de los hechos de Cook, antes de subir a Cuba y su posterior fallecimiento, ¿no? Es la última experiencia que tiene como gran jefe de lo que es la resistencia peronista, ¿no? Como hombre de Perón y gran jefe de la resistencia peronista, que es lo que se articula en torno al periodo de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre. Cook pretende que la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre se transforme en una huelga insurreccional revolucionaria y presenta un plan y una proclama. El que escribe la proclama de la huelga general y de la huelga del frigorífico y la huelga general es Cook. Eso se articula con el lanzamiento de los uturuncos en el monte tucumano, que tiene varias experiencias, pero fracasa, ¿no?
y con la idea de que debe haber levantamientos en los barrios y demás, y la CGT, los sindicatos, ¿no? Deben convocar a una huelga por tiempo indeterminado. Esto termina fracasando, ¿no? Y es ahí donde empieza la polémica, que es algo que va a tener una gran trayectoria hasta el presente, ¿no? En torno a lo que es la burocracia, tanto la burocracia sindical como la burocracia política. Cook acusa del fracaso, como Cook acusa, y se me pasó, pero es fundamental, Cook acusa del fracaso del levantamiento de valla a los militares. Dice, los militares nacionalistas no sirven para nada. Básicamente dice eso. Hay que confiar en los trabajadores, punto. Exagera, creo yo, pero bueno, Cook le plantea eso a Perón, y Perón le dice que sí, porque Perón enseguida se desprende del levantamiento de Valle, y eso estuvo mal porque él había también. Valle es un héroe, ¿no? Y no yo, entre nosotros, y no entre nosotros, digamos, en público, él y sus compañeros. Posteriormente, con el tema del fracaso, le echa la culpa a la burocracia sindical. Dice, los sindicalistas se han achanchado, no quieren poner en juego los sindicatos que están recuperando, no se atreven a poner toda la carne en el asador y lanzar la huelga general. Ustedes saben que después de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, Frondizi aplica el plan Conintes. El plan Conintes es un plan, una estructura, una ley que viene desde antes, ¿no? que existe desde antes, pero que en la época de Frondizi está articulada con la llegada de la misión francesa, ¿no? de los coroneles franceses que vienen a traer las doctrinas de guerra contrarrevolucionaria a la Escuela Superior de Guerra, y que le da al plan Conintes una eficiencia, realmente no digamos, una eficiencia que barre o derrota, ciertamente la huelga es derrotada, pero es un costo muy alto para el gobierno, ¿no? El compañero Porno y los luchadores que llevaron adelante la dieron una batalla importantísima que desgastó mucho al gobierno, pero la resistencia es derrotada por el plan Conintes. Por el plan Conintes, que no es simplemente un plan de contingencia frente a levantamientos populares como había antes, sino que es un plan que se articula con las nuevas doctrinas de guerra contrarrevolucionaria traídas por los coroneles franceses que vienen de Argelia que vienen de Indochina y están en Argelia, con la represión, y durante el 59, 60, 61, 62, la misión francesa y los militares formados en esa, que son varios muy conocidos, García Hamilton, el jefe de inteligencia, coroneles, ¿no? Desarrollan un plan de represión a la resistencia peronista que realmente a la estructura de comandos, que era más parecida a lo que decía Perón que a lo que decía Cook, ¿no? La derrota. Cook parte al exilio, mi papá parte al exilio, por ejemplo, ¿no? Cook parte al exilio, con muchos otros, ¿no? La resistencia, se podía dar una charla larga sobre eso. Cook parte al exilio, va a Cuba, y en Cuba Cook encuentra la respuesta a algo que él no encontraba, el tema de cómo llevar adelante un proceso revolucionario. Yo quiero aclarar una cosa. No hay una ruptura, por eso les planteé los planteos que hace Cook en el 46, 47, 50, el tipo de metodología que él piensa para la resistencia peronista, sus discursos en el Congreso. No es que Cook era un radical nacionalista y pasa a ser un Castro guevarista, no. Cook es más o menos el mismo, cambia la época, ¿no? Igual. Pero lo que en Cuba queda playado con la Revolución Cubana y con la metodología de Cook. Es miliciano, pelea en Bahía Cochina, en Playa Girón, Bahía Cochina es el nombre que le dan los norteamericanos, pelea en Playa Girón, ve esa enorme potencia de que una isla significante realmente, con un grado de desarrollo casi nulo, a 5 kilómetros, a 50 kilómetros de Estados Unidos, se sostiene, es cierto, se sostiene con la ayuda de la Unión Soviética también, no, eso no hay que olvidarlo, puede frenar y cree que y ahí empieza la segunda parte de la polémica con Perón. Cook le dice a Perón, hay que transformar el peronismo en un partido revolucionario. Hay que tiene que haber un movimiento, pero la dirección y la ideología hay que precisarla. Hay que deshacerse de la burocracia, hay que deshacerse de los conciliadores, hay que tener una dirección revolucionaria
y el partido debe ser. Y Perón le dice que no. Perón le dice, querido Bebe, ya le dicen, usted haga en Argentina lo que tiene que hacer. Yo soy como el Papa, bendigo urbi et orbi. Y eso no es castrista, eso no es la Revolución Cubana. Más allá de que si uno analiza la Revolución Cubana, insisto, Fidel Castro es un líder que termina siendo jefe del Partido Comunista, pero el movimiento 26 de julio tiene mucho parentesco con el peronismo. De hecho, si no se olviden ustedes, si no lo saben, yo se lo digo, Fidel Castro era un joven diputado del Partido Ortodoxo, un partido cuya bandera eran justicia social, independencia económica y soberanía política, titular muy cercano a las perspectivas geopolíticas del peronismo en América Latina, el congreso del cual Fidel Castro participa de jóvenes estudiantes en Bogotá, es un congreso financiado por Argentina y por el peronismo, y Perón sabe que Fidel Castro era uno de los más brillantes interventores, un joven estudiante que participaba de ese congreso y que sostenía esas posiciones. Entonces, no es que hay tanta diferencia. Lo que pasa es que el proceso cubano, indudablemente, tiene un devenir diferente, no el devenir que deseaba Perón para la Argentina, ¿no? Ahora bien, por eso digo, hay muchos puentes comunicantes. La Revolución Cubana es comunicable, ¿no? Es algo que todos podemos ver como algo positivo, desde perspectivas nacionalistas, desde perspectivas más izquierdas, desde perspectivas católicas, ¿no? Hay algo en la Revolución Cubana que nos incluye a todos. Ahora bien, Cook ve en la Revolución Cubana un método, no un método en el sentido como muchos de izquierda lo vieron, dogmático, ¿no? Dicen, no, hay que hacer el peronismo, y ahí empieza todo el periodo de discusión con Perón, que implica para Cook una cierta marginación de los lugares de decisión, una marginación también de los lugares de decisión del peronismo. Ahora bien, Cook en los 60 y hasta su muerte sigue siendo y es un referente importante en todo lo que es las corrientes más activas de la juventud peronista inicial de ese periodo, el Frente Revolucionario Peronista, y crea una agrupación que se llama Acción Revolucionaria Peronista, que es pequeña igual, con la cual él interviene en las peleas internas que hay en Argentina contra las semidemocracias de Ilia y la democracia de Ilia, ¿no? Que es la que está en ese periodo, y los fracasos que son en parte responsabilidad de la dirección sindical, responsabilidad de Bandor, en realidad, de la vuelta de Perón, ¿no? En el 64, 65, no me acuerdo el año exacto, 64, en el año 64, el primer regreso de Perón, el avión negro, el que es frenado en Brasil por decisión del gobierno de Ilia. Pero la acusación de Cook es que la burocracia sindical prefiere el statu quo y no está dispuesta a poner toda la carne en el asador en ese momento. De nuevo, vuelvo a decir lo mismo que había dicho con el fracaso de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, que la cual había sido un protagonista y un actor importante. Cook tiene otros dos elementos interesantes. Bueno, Cook es el jefe de la delegación argentina en la OLA, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, y en la Tricontinental, que se realiza en Cuba, donde Cook, como es el que organiza el viaje de los argentinos y es el jefe de la delegación argentina, a instancias de Che Guevara y del Che. En realidad Cook muere en el 68, esto estoy hablando del 67, ¿no? Pero el último punto interesante que yo le quiero señalar es que John William Cook es uno de los pocos. Ustedes saben que en el 66 se da el golpe del general Onganía. Onganía, jefe de los azules, el sector de teoría nacionalista del ejército, que proponía un mayor grado de flexibilidad con el peronismo en algunos casos, y que tenía perspectivas supuestamente más de nacionalismo, de desarrollismo económico más nacional, qué sé yo. Onganía da un golpe de Estado, el llamada Revolución Argentina, ¿no? La Revolución Argentina genera cierto grado de expectativa.
No solo no solo como se suele acusar, y en eso hay una acusación que no es genuina, ¿no? En la llamada burocracia sindical, en Bandor, Alonso y los grandes dirigentes sindicales, que están presentes en el ascenso a Onganía, ¿no? Sino que gente como Rodolfo Gross, como gente que Arturo Lewis, los que después van a ser miembros de la FARC, los que después van a ser montoneros, o sea, digo los de la FARC, porque los montoneros vienen del nacionalismo, la FARC viene del PC, del marxismo, digamos, clásico. Rodolfo Gross, eh, genera Perón, obviamente, que dice, le sencillemos hasta que clare, genera cierto, a ver qué van a hacer, son nacionalistas, bueno, a ver qué van a hacer. La verdad es que la revolución argentina es una mentira, ¿no? No nos vamos a entender por ella, pero se puede caracterizar por el ministro de Economía. Ustedes vean quiénes son los ministros de Economía y la política que desarrollan y van a ver, más allá de los discursos, la revolución argentina termina siendo hiperconservadora en lo cultural, va en contra de los tiempos históricos, que de eso se recuerda mucho, ¿no? Como sería Capusotto. Capusotto es una, cuando el policía le pega una rota a los hippies, este es un hippie, bueno, es un año. Pero es promonopólica, es Krieger-Bacena, el plan de Krieger-Bacena. John William Cook es una de las pocas voces que señala en el momento que los militares no van a venir a realizar la revolución nacional. ¿Por qué? Porque había muchos coroneles, y realmente lo sabía, no es que era una mentira, realmente lo sabía. Estaba Guglielmelli, había tipos que son de una valía impresionante, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, que realmente yo reivindico y creo que hay que estudiar, que hablaban de la necesidad de hacer una revolución nacional, algo similar a lo que pasó en Perú con Velasco Alvarado, pero esos generales y coroneles no tenían base social, ¿no? La única base social que podían tener era el peronismo, y no la tenían. En cambio, los otros, que querían hacer una revolución de los monopolios, sí la tenían, que eran las clases dominantes locales, y los sectores antiperonistas, y sí la realizaron, y los 2 años los echaron a todo el ejército y listo. ¿No? Los echaron. Los pasaron a retiro. El ejército tiene sus mecanismos complejos que no hemos, que espero que algún día podamos solucionar. Bueno, Cook es uno de los pocos que señala el problema de las Fuerzas Armadas en este año 66. Entonces, ¿qué vemos en Cook? ¿No? Esta cuestión, ¿no? La discusión en torno a la capacidad del movimiento peronista, tal cual está, de llevar adelante las tareas históricas de la liberación nacional que nuestro país necesita. Ese es el plan de Cook, ¿no? Esa es la discusión que Cook pone sobre la mesa. Y le pone sobre la mesa en una cuestión que le dice a Perón, que tiene una plena vigencia y que no necesariamente la respuesta es positiva para Cook, no digo que sea positiva, ¿no? Pero es correcto el planteo, dice, cuando usted muera general, ¿qué va a pasar? Usted hoy, en última instancia, es el líder y más allá de todo, va por un camino que, no dice así exactamente como digo yo, va por un camino que está bien, todos vamos a acompañar. Pero cuando usted muera con esta enorme diversidad, ¿qué va a pasar? Y si nosotros vemos, yo no digo que había que hacer el Partido Revolucionario Cook, porque entonces por ahí no ganaba el peronismo del 73, que ganó juntando todo, ¿no? Pero la discusión está, ¿no? Porque así tuvimos a López Rega y tuvimos a Menem, ¿no? Y todos dicen ser peronistas, ¿no? Y hoy podemos verlo. Ha cambiado mucha agua bajo el puente, pero el planteo está, ¿eh? La necesidad de llevar hasta últimas instancias, eso también está en Scalabrini, y eso es una unidad de concepción importante que yo creo que está en el problema de la revolución nacional, en el problema de la realización de la nación argentina, que es algo que todavía era lo que ellos luchaban, todavía está, que es llevar las reformas estructurales a fondo. ¿No? Que eso está en los planteos de Scalabrini y están los planteos de Cook. Cook, desde una perspectiva más de la época, ¿no? Teñido por la Revolución Cubana, Scalabrini más desde pensar lo nuestro, desde nosotros mismos, ¿no? Que es que se planteó la famosa frase de Jauretche, que yo supongo que habrán visto, que pueden pensar en nosotros mismos, pero también es la lectura que hace Cook, ¿no? Jauretche dice lo nacional es lo universal visto con nuestros propios ojos, y Cook hace una lectura propia de la Revolución Cubana. No está planteando repetir el método como muchos se entusiasmaron y quisieron hacer, y no es así, no se repiten las cosas iguales, los escenarios son distintos.
Bien. Por último, y bueno, me voy a intentar ser breve, ¿eh? Para dejarlo después, tenemos a Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos es trotskista, suena raro, ¿no? Suena raro porque hoy en día, para lo que es el trotskismo, no sería trotskista. Pero es lo que se llama, es el referente, el creador, el hombre que, como Cook es la piedra de toque del peronismo revolucionario, Abelardo Ramos es la piedra de toque de lo que se llama izquierda nacional. Es una corriente que tiene su origen en el trotskismo. Abelardo Ramos nace en 1921, es el más joven de los tres, ya milita en el 43, ¿no? También, muere en 1994, en la época de Menem, siendo funcionario de Menem, está claro, ¿no? Aunque con críticas, pero después vamos a ver ese tema, si podemos. Jorge Abelardo Ramos es trotskista, básicamente es un joven trotskista, cercano al grupo, cercano no, miembro del grupo que se llama Frente Obrero, con personajes muy, muy, muy interesantes, que la mayoría no conoce hoy, pero que merecen ser estudiados y su práctica política, ¿no? Liborio Justo, el hijo del general Justo, Liborio Justo murió más de 90 años. Tiene unos escritos muy interesantes, Liborio Justo. Se atrevió, bueno, ¿no? Se atrevió porque era el hijo, a desafiar a su padre en público varias veces. Y Pellerman, el creador de la Unión Obrera Metalúrgica, trotskista. Ustedes saben que la Unión Obrera Metalúrgica se crea en una pelea que hay a partir del relativo fracaso de la huelga metalúrgica de 1943, de 1942. En 1942 hay una muy fuerte huelga metalúrgica, el sindicato, la Federación de Obreros de la Industria Metalúrgica, el FOIN, se acusa a los trotskistas y acusan a la dirección comunista de haber claudicado porque, como apoyan a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, no quieren sabotear el esfuerzo de guerra. No sé cuánto podía sabotear la industria metalúrgica del ejército de guerra, yo no sé si eso es verdad. Pero lo cierto es que el Partido Comunista planteaba un frente con la burguesía democrática para enfrentar al fascismo, y los trotskistas en Argentina, por lo menos este grupo, que Federman y demás, no estaban de acuerdo, y consideran que el PC traicionó la huelga, por ahí exageran un poco, no sé, ahora hay unos cuantos trabajos sobre el tema, y crea la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, de este grupo pertenece Jorge Abelardo Ramos. Los trotskistas en general, inclusive Nahuel Moreno, el creador de todos estos grupos trotskistas que existen hoy, no todos, no el Partido Obrero ni de otro lado, pero todos los demás vienen de Nahuel Moreno, tienen una interpretación más matizada del origen del peronismo y del 17 de octubre del 45. Y esto ustedes lo deben saber ampliamente, no solo la derecha, sino la izquierda más establecida, el PC y el Partido Socialista, tuvieron la intelectualidad progresista en general, tuvo una interpretación del 17 de octubre que la leemos hoy y es brutal, algo que no sé cómo podrían decir, izquierda, marxistas, pero la verdad creo que tiene que ver con una cuestión no ideológica, sino de clase, de élite, ¿no? Se sentían avasallados, y en eso sí vieron bien los forjistas la cuestión. La izquierda se sentía avasallada en sus privilegios por la irrupción de las masas, ¿no? Estaban muy cómodas en una sociedad elitista y bueno. Pero bueno, eso no es tema de nuestra clase. Esto no le pasó a los trotskistas, quizás porque tenían siempre la persecución de esa época, ¿no? De los comunistas, no se olviden que en el 40 un agente de la Unión Soviética, Ramón Mercader, mata a Trotsky, con un martillazo a la cabeza, con una pica, de una forma brutal en México. O sea, los trotskistas en ese sentido pueden tener algo que los hace tener más libertad de pensamiento en algún punto en esa época, y porque Trotsky dejó una serie de escritos de su estadía en México que realmente son interesantes. Ustedes saben que en la izquierda, en el marxismo, en general, los marxistas en general, tienen una categoría, inclusive de ahí parten tipos como Puigdemont, ¿no? Y otros más, que fueron referentes del campo del peronismo revolucionario, y muchos más, parten de una categoría que Marx elaboró en
1848, que se llama bonapartismo. Bonapartismo se refiere a Napoleón Bonaparte, a César, pero en realidad se refiere a Julio César, pero en realidad se refiere a Napoleón III. Dice, en medio de una crisis brutal de la sociedad, donde la clase trabajadora, un poco todavía no había, después Engels le va a decir a Marx, va a decir Engels y Marx, van a decir, bueno, en 1848 estábamos un poco ilusionados, ¿no?, en el tema, pero bueno, eso es otra cuestión. Dice que un líder surge para poner paños fríos al conflicto de clases, captarse a las masas y aplacar a la burguesía, captarse a las masas y encontrar una salida burguesa a la crisis. Básicamente es eso, sería muy sintéticamente la idea de bonapartismo, con un gran líder que tiene además poder militar, ¿no? Napoleón III. En este caso. En el caso. Bueno, esa categoría de bonapartismo. Muchas veces la izquierda aplica a Perón la categoría de bonapartismo. En esa época no aplicaron la categoría de bonapartismo, que para mí no es correcta para Perón, como no lo fue para Vargas, como no lo fue para Cárdenas, como no lo fue para Velasco, ninguno de esos, pero podría tener algún viso sociológico de análisis, sino que la izquierda le aplicó la categoría de nazi y de fascista, lo cual es una brutalidad. Pero bueno, insisto, es otro tema que no vamos a encarar. En cambio, pero en base a esa piedra de toque del bonapartismo, que es una categoría interesante, tanto Trotsky como Gramsci no se conocía en esa época, elaboran, tanto Gramsci por lo que ve en Italia, por lo que ve en un país de Europa, pero no central, ¿no?, con problemas sociales importantes, no es Alemania, digamos, no es Francia. Y por lo que Trotsky ve en México, elaboran y problematizan esa categoría. Trotsky habla de bonapartismos reaccionarios y bonapartismos progresivos. Se refiere a Cárdenas. Dice, no, esto no es simplemente un bonapartismo, esto es progresivo para la sociedad. Y Gramsci elabora también esa categoría, cesarismo lo llama, reaccionario o progresivo. Dice, de acuerdo a cómo se dan las contradicciones y el poder que las clases sociales tienen al interior de ese proceso, puede ser que la cosa se resuelva en forma positiva para la clase obrera y no simplemente sea un engaño que lo llevan de las narices para beneficiar a la burguesía y punto. Y eso es una simplificación. Bueno, Trotsky dice eso en sus últimos escritos, pues cuando está en América, ¿no? Un marxista no puede teorizar sobre la nada, tiene que hacerlo sobre las cosas concretas, y Marx había teorizado sobre, él dijo, yo pensé sobre Francia, Inglaterra y Alemania. Puede ser generalizable, el Capital es muy interesante y muchas cosas muy brillantes, pero sobre Argentina difícil, digamos, que en términos finos, ¿no? En cambio, en México, Trotsky podía ver eso. Y estos sectores trotskistas toman eso y dicen, no, acá está pasando otra cosa. El 17 de octubre es otra cosa. Acá está la clase obrera, no es un grupo de lumpen, eso era evidente, ¿no? Pero bueno, no es un grupo de lumpen, si hay un sujeto, y el liderazgo de Perón se aproxima más a esa definición. De ahí, toda esa corriente del trotskismo va a trabajar críticamente, pero trabajar críticamente con, más bien como publicista, ¿no?, con el peronismo, ¿no? Es lo que se llama la izquierda nacional, que va a tener un periodo de maduración largo. ¿Cuáles son? Yo les di Historia de la Nación Latinoamericana, la introducción a la última escrito de Historia de la Nación Latinoamericana. Dos son los trabajos de Jorge Abelardo Ramos fundamentales, Historia de la Nación Latinoamericana y Revolución y Contrarrevolución en Argentina. Esos dos trabajos sintetizan y unifican y complementan todos los demás, digamos. Después tiene un trabajo de literatura, tiene un libro Adiós al Coronel, donde hace un alegato antimontonero, digamos. Y demás, pero esos otros dos libros son fundamentales. Y ahí Abelardo Ramos presenta sus dos tesis fundamentales, que son realmente discutibles. A ustedes les aclaro algo, Abelardo Ramos, por más que sean libros de historia, no es un historiador. O sea, él tiene tesis y las desarrolla. O sea, no son trabajos basados en fuentes, sino son más bien interpretaciones de la historia. Y plantea una serie de tesis. Una, América Latina es una nación disgregada.
Por lo tanto, la prioridad es ver a América Latina como una nación y trabajar por la unidad de esa nación. ¿Y eso qué implicancia va a tener? Eso va a tener una implicancia importante, que para mí es un error, ¿no? Pero un error parcial, ¿no? Abelardo Ramos va a terminar con Menem, porque Menem es si bien es Alfonsín el que hace el Mercosur y es profundamente alfonsinista, Menem va a ser el que más impulso le va a dar al Mercosur. Y él considera que eso es un paso a la unidad latinoamericana. No vamos a discutir acá el Mercosur, yo creo que tiene sus contradicciones, que hay cosas que ver. Además, el compañero Gastón Arizpe está en el Parlasur, debería estar acá en ese caso para charlar estos temas. Pero eso lo lleva ahí. Me parece la hipótesis de América Latina un país, ¿no? Que es el pretexto, el texto previo, ¿no? Historia de la nación latinoamericana, que después lo va reelaborando, es una cuestión muy fuerte, ¿no? Si bien tanto Cook como Calabrini, como sin duda Jaureche, o lo habrán visto con Hernández Arrey, plantean la cuestión de América Latina, y Perón plantea la cuestión de América Latina, ¿no? Que es necesario el trabajo geopolítico, si no nos unimos tenemos una debilidad muy grande. El planteo de Abelardo Ramos es mucho más fuerte. El planteo de Abelardo Ramos se basa, y es una profundización, porque en realidad Trotsky no decía eso, se basa en otra idea de Trotsky, la necesidad de construir los Estados Unidos socialistas de América Latina. Dice, frente a los Estados Unidos capitalistas de Norteamérica, hay que construir los Estados Unidos socialistas de América Latina. Y hace un paralelo de la unión de las 13 colonias norteamericanas con la disgregación de las repúblicas que tenemos en América Latina. Si ustedes analizan eso históricamente, hay diferencias. Las 13 colonias tenían otras características que les permitían, igual tuvieron una guerra civil, que les permitió la unidad. Si no hubiera triunfado el norte, Estados Unidos no sería lo que es, ¿no? Hay una diferencia logística, de comunicaciones, cultural. Ahí son todos protestantes, todos ingleses, eliminaron a todos los indios, digamos, acá se quejan de los españoles de lo que hicieron los indios, pero América Latina es un continente mestizo, y Estados Unidos no, por algo es, y no es que no había indios en Estados Unidos. Una de sus hipótesis fuertes es esa, y yo creo que es una hipótesis muy interesante, y que más allá desde mi punto de vista, cierto grado de exageración en unidad, no es lo mismo los temas de la disgregación de Argentina con de las dos bandas del Río de la Plata, llamémoslo, que las que hay entre el Río de la Plata y Venezuela, ¿no? Hay razones diferentes, y que indudablemente entre los países de habla hispana y Brasil, durante décadas, hay más que la mano, hay más que la injerencia británica, no es simplemente la injerencia del imperialismo, hay intereses históricos desde la colonia, muy previos a la colonia, importantes en torno a la geopolítica portuguesa y brasileña y la rioplatense, o sea, hay diferencias, pero más allá de eso, la visión de que el horizonte va en ese sentido es fundamental, y ese es un planteo fuerte y central de la izquierda nacional y de Abelardo Ramos. Y el otro tema, más discutible todavía, aunque, digamos, Abelardo Ramos considera, él más que otros de la izquierda nacional, él más que otros de la izquierda nacional, la necesidad de un caudillo militar. El problema de la fuerza en la revolución se resuelve con las fuerzas armadas. No es que, inclusive Cook, que era muy duro con las fuerzas armadas, no dijera, bueno, no es que vamos a destruir al ejército, no, va a haber militares, si contamos con militares que tenemos nosotros, y el ejército inclusive genial, y que los forjistas no tuvieran la tradición histórica de los cívicos militares, y que el peronismo no fuera, digamos, las corrientes del peronismo es el movimiento obrero, pero tiene varios aportes, ¿no? El movimiento obrero viene además a través del movimiento obrero, viene el socialismo, viene muchas, el movimiento obrero argentino a la izquierda, ¿no? Nosotros no podemos, los nacionalistas militares de origen prusiano, ¿no? Von der Goltz y toda
todas esas ideas son fundamentales en la fundación del peronismo, y la construcción geopolítica, y la construcción de defensa, ¿no? El que no ve esas cosas no es peronista, ¿no? Eh, pero Abelardo Ramos da una vuelta de tuerca más, en el tema de la necesidad de un caudillo militar. Él ve muy fuertemente, por eso ve con gran expectativa, más que muchos otros, a Onganía, ¿no? O a la después, bueno, no puede haber más expectativa porque no. Cada levantamiento militar nacionalista lo cuenta Abelardo Ramos entre los que están ahí a la expectativa de que ahí pase algo. Y tiene un sustento, ¿no? Porque si ustedes ven, Las Colorado, Torrijos, qué sé yo, Nasser, Gaddafi, inclusive otros generales militares que están ahí, Saddam Hussein, todos los de esa época, es una estructura en la cual un sector importante de las Fuerzas Armadas puede ser escudo que toma la cabeza y lleva adelante las cosas. Y dice que el proceso, o sea, la hegemonía debe ser de base obrera, pero debe tener una etapa en la cual la fuerza la deben dar las Fuerzas Armadas. Él no concibe, como Cook o como cualquier otro, bueno, una cuestión de otro tipo. ¿No? Todos sabemos que el proceso revolucionario, el proceso de liberación nacional, ¿no? Requiere de fuerza, si no, no se puede hacer. Ni siquiera me hablo de la llegada del gobierno, ¿no? Podría ser, no lo descarto, pero podría ser, pero ahora estamos en el gobierno, pero las tareas requieren fuerza, requiere que vos tengas tal fuerza, que no es simplemente personas o huelguistas o gente que marcha, sino requiere tal fuerza que el poder militar de la nación esté en ese proceso, ¿no? Pero en ese sentido es donde a lo largo de Perú, y sobre todo a lo largo de la década del 60, Abelardo Ramos va madurando esa posición, ¿no? Por eso, él, él dentro de la construcción de la cuestión militar, del problema de lo militar, es el que más expectativa tiene de las Fuerzas Armadas. Bueno, ya para el 70, todos sabemos que Cook, no sabemos qué hubiera hecho, está muerto, y Scalabrini también está muerto, desgraciadamente, la vida se lo llevó a Dios o quien sea, se lo llevó demasiado jóvenes, y eso yo creo que fue una desgracia, porque eran personas titanes del pensamiento, digamos, en algún caso, pero eh, eh, ¿cómo se llama? Jorge Ramos no, está en plena actividad intelectual. Y él tiene, y vamos a ir sintetizando, me parece, ¿no? Si nos hacen, me estoy haciendo muy largo, ¿no? Y él tiene un par de posiciones importantes. Él es fuertemente antiguerrillero y antimontonero, o sea, contra los sectores de la izquierda peronista revolucionaria de los 70, a pesar de que la izquierda peronista revolucionaria de los 70 se formó en gran parte con los textos de José María Rosa, Scalabrini, demás, pero con los textos de Abelardo Ramos. Él, como todos, supongo, es muy partidario de Malvinas, pero él considera que Malvinas expía a Galtieri, digamos, o sea, defiende a Galtieri. Lo hace porque considera que al estar en un polo de la contradicción principal y eso permitir el desarrollo de la unidad latinoamericana, atacarlo a Galtieri es atacar a esa unidad latinoamericana. Y si bien es cierto que en ciertos sectores la figura de Galtieri sirve para atacar la causa de Malvinas, sirve para atacar la figura de Galtieri, ¿no? Identificarla como un... yo creo, y creo que todos sabemos, que Galtieri no comprendía la tarea que estaba llevando adelante, las fuerzas que había desatado del imperialismo en contra de Argentina, lo que implicaba la guerra de Malvinas, llevarla adelante con alguna posibilidad de éxito, y no era un militar nacionalista, ¿no? Yo insisto, fíjense quién era el ministro de Economía, Jorge Aleman, no es menor, y después tuvo Caballo y todo. Bueno, después fue profundamente antialfonsinista, bueno, todos participamos, supongo que los que tienen más edad también acá ya habrán participado de las luchas de la CGT y demás.
él va tomando una posición cada vez más nacionalista a secas, ¿no? Y, bueno, es cercano a los Carapintada. Yo no soy un profundo anticarapintada, eso es claro, creo que hay, y si dentro de ahí había compañeros y otros eran un desastre, ¿no? No podemos negar que Gómez Centurión, decir, y muchos otros más son Gómez Centuriones. Pero otros no, otros eran compañeros. Aunque esto suene feo, yo no sé si el progresismo hoy me condena, digamos, pero bueno. Y por último, la política de hegemonía del gobierno de Menem lo capta porque este tema de, a pesar de que es crítico con cuestiones económicas, él es crítico con cuestiones económicas, pero prioriza algunas cuestiones que él considera centrales, como la profundización de los acuerdos con Brasil por el Mercosur, que no lo vamos a discutir acá, porque, insisto, el compañero Gastón es diputado del Parla Sur y puede armar una mesa sobre eso con más autoridad que yo. Bueno, ahí edita su última versión de Historia de América Latina, y poco después muere a los 73, 74 años. Bien, esta es el planteo general, ¿no? Yo creo que acá hay un par de ejes, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de la unidad latinoamericana, la cuestión del movimiento popular como movimiento de transformación y liberación nacional, la cuestión de la organización de esa lucha por la liberación, quiénes son los sujetos, ¿no? La cuestión del programa económico estructural, no las medidas individuales, sino las medidas estructurales que transformen la Argentina y América Latina. Creo que ahí hay una serie de planteos de estas tres personas que vimos que son de enorme vigencia, y que nos interpelan de cara al presente, porque en diferentes momentos hubo más posibilidades o menos posibilidades, a veces las dificultades son mayores o menores, pero el norte, ¿no? El norte de las tareas que se plantearon en esa época tienen una vigencia hasta tanto no se cumplan, y hasta tanto las herramientas de dominación del país sigan teniendo características transformadas por la evolución del mismo capitalismo, pero sigue siendo el capitalismo, es imperialista, ¿no? Siguen siendo la vigencia necesaria como para que veamos en este pensamiento y sigamos desarrollando con el concepto de praxis, ¿no? Pensar sin hacer no sirve, ¿no? Pensar sirve, pero si alguien hace. Pero bueno, como militantes de organizaciones políticas, que además ahora es un gobierno que hemos nosotros colocado y que tiene diferentes discusiones y posibilidades para hacer cosas, tenemos que dar y pensar. Bueno, hasta acá, compañeros, compañeras, espero les haya resultado interesante. No sé si me excedí, me olvidé poner el teléfono, me puse los libros acá, todo para mostrárselos, pero no puse el teléfono, el teléfono, la hora, el reloj, para saber la hora. No sé cuánto hablé, espero no haberme extendido demasiado y espero les haya resultado interesante, les haya desatado inquietudes, y no sé si tenemos tiempo o no ahora, pero yo estoy dispuesto a charlar las inquietudes con ustedes en este momento, en otro, o charlarlas entre ustedes, la acercan. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Muy importante esto, sí, nos pasamos un poquito el horario porque nos faltan 7 minutos para las 8 y generalmente terminamos a las 8, pero nos faltan las preguntas y comentarios de los compañeros. Igual está muy interesante y la verdad que hablar de tres personas con esas características en nuestra historia, con ese espacio, digamos, que ocupan en nuestra historia, no es fácil así tan rápido, no se puede por ahí de repente, ¿no? Así que está bien. Los tres eran muchos. Sí, no eran muchos, pero eran muchos para estar, digamos, porque si no los cortás, ¿viste? La verdad que fueron personas muy ricas. Tal cual. Bueno, ahora lo que yo propondría, si te pueden quedar un ratito más, 15 minutitos, 10 minutitos, hacemos aunque sea 2 o 3 preguntas de los compañeros. Abro a preguntas o a comentarios y
pueden hacerlos o me levantan la manito azul que aparece en la pantallita o me dicen por el chat que quieren preguntar algo o que quieren hablar, me piden la palabra. Lo que veo ya en el chat hace rato, pero ahora, a ver, ¿está Marcelo Lorenzo? Sí, dale, a Marcelo Lorenzo. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, no sé si se escucha. Me pareció muy grata la charla, la clase. Es más una clase. Es muy difícil meter 3 autores en una sola clase. Es casi imposible. Casi que tenés que hacer una para cada uno. Pero yendo sobre el final, me parece que Abelardo es la verdadera izquierda de Latinoamérica, o la izquierda más verdadera. Me parece que a partir de ahí, una parte muy importante de la izquierda obrera latinoamericana quedó presa de una discusión subjetiva entre Hugo Brezano, Nahuel Moreno, y Mandel. Hugo Brezano, discípulo de Mateo Fossa, mientras estuvo en la resistencia peronista, fue muy contenido. Él después entra a una discusión personal con Mandel, y la manera que tiene de diferenciarse es tomar de Trotsky algo muy que estaba perdido ahí en el programa de transición, que es la independencia de clase, y que todo proceso revolucionario entonces debe ser sin burguesía, y hace de eso como una especie de religión que le permite, que le impide, al revés, le impide a la izquierda hacer alianza con cualquier cosa. Cuando en realidad todos los procesos nacionalistas, tanto el chino como el ruso, como el vietnamita, el cubano, todos los procesos nacionalistas fueron con burguesía. Y en realidad el vietnamita y el chino fueron con mucho campesinado. Lenin fue con mucho campesinado. A mí me parece que la tesis de Abelardo Ramos de incluir o pensar a Latinoamérica como un gran frente nos permite eso, permite incluir al campesinado. Que por ahí a un país que tuvo un proceso de industrialización como Argentina, se le escapa la importancia. El campesinado es muy importante en América Latina. Es un sujeto social muy importante y a veces en los análisis políticos argentinos se nos escapa. Yo creo que para desarrollar esa tesis hace falta desarrollar a la par un Estado muy grande como lo hizo China. China es algo mucho más complejo que de Latinoamérica. Tiene 4 raíces idiomáticas distintas, tiene provincia que no tiene nada que ver con la otra, culturas muy diferentes. Yo le digo, ahí hacen una competencia de vóley y tienen que a veces poner un referee, los árbitros manejan 2 idiomas, porque las provincias hablan idiomas totalmente distintos. Y todo eso que era muy diferente tiene un ejército, una bandera, una moneda y un banco central. Eso que es muy diferente ha logrado hacer un Estado único. Y eso es un proceso que es muy difícil de comprender. Yo no sé si eso se podría hacer en Latinoamérica, creo que no. Pero creo que sí que Latinoamérica podría, sus diferentes estados, conformarse como un gran frente, no como un Estado único. No creo en ese grado de desarrollo, me parece muy utópico, pero me parece que la tesis de Abelardo de pensar Latinoamérica como un gran frente tiene mucha potencialidad. Quizás el problema sea subjetivo nuestro, quizás el problema sea de los mismos latinoamericanos que no nos pueden ver a nosotros mismos como un gran frente. Yo les doy un ejemplo. Yo empecé a entender muchas cosas nuestras de discutir con los chinos. Por ejemplo, los chinos dicen que el argentino es un idioma, que no es un dialecto. Somos tan cerrados para hablar, que es un idioma distinto al español, el argentino. Y que el argentino tiene una forma de pensar distinta al resto del mundo, que es la forma que tiene de pensar el argentino. Ahora ellos, a todos nosotros, no nos llaman Argentina. Argentina, Chile, Uruguay, ellos la llaman Araucaña. Porque porque ellos como ven la historia de miles y miles de años, para ellos nosotros somos Araucaña, somos un gran conjunto. Y muchas veces no entienden ellos
cómo es que ese conjunto está tan dividido y a veces enfrentado, como es el caso de Chile y Argentina, con argumentos propios estamos enfrentados. A mí me parece que, viéndolo desde afuera, la tesis de Abelardo Ramos, yo creo que es muy difícil, pero yo no sé si la frisaría, no sé si la daría de baja. La mantendría ahí templado, porque ya Perón había pensado en el ABC, Argentina, Brasil y Chile, cuando era otro Brasil y cuando obviamente era otra Chile. Pero no es casual que cuando vuelve Perón, viene con el plan ABC. El Pocho algo tenía en la cabeza que le estaba dando vuelta alrededor de esto. No, yo coincido, no quise decir que el tema de la unidad latinoamericana, la unidad latinoamericana es como una consigna, ¿no? Que evidentemente América del Sur, América Latina, tiene que constituirse como un espacio geopolítico con una orientación colectiva. La forma, bueno, China, como vos mencionás, es un continente casi, ¿no? 1.000 millones de habitantes, pero no solo es eso, 9 millones de kilómetros cuadrados, por ser toda América del Sur. Pero tiene una dirección política única, un ejército único, eso es muy importante, y y largos periodos de hace varios miles de años de un núcleo, un núcleo central entre los grandes ríos de unidad. Ese núcleo central, ese núcleo Han, llamémoslo, ¿no? Que es la etnia mayoritaria, pero mayoritaria no significa que sea abrumadoramente mayoritaria, inclusive el chino cantonés de base del pueblo no habla lo mismo que el chino de otro lado, eso está claro. El idioma chino es diferente al castellano, ¿no? Igual es más complejo de aprender, ahora han hecho cambios, ¿no? Creo que han avanzado mucho, pero han tenido periodos de una trayectoria de muchos años. Eso no significa que cada continente, cada espacio geopolítico, cada civilización, como nos guste llamarlo, que tiene una cantidad de factores geográficos y humanos que tienden a unificarlos, y además la necesidad de unificarse frente a los competidores, adversarios o enemigos, deba ser dejada de lado de ninguna manera. Yo creo que una apuesta muy interesante, no solo el ABC de Perón, que fue fundamental, ¿no? Creo que era una unidad fundamental, sino lo que es las ideas que se tiraron en la década anterior, ¿no? Ya no sé cuántas décadas son, cuando se hizo, no el Mercosur puede ser, pero ahí es otro tema eso, ¿no? Sino el UNASUR, la idea de una moneda única, la idea de un acuerdo militar común que había en la escuela acá está el mayor compañero que seguramente sabe más que yo de eso, el tema de una red de canales que vinculara desde el Orinoco al Paraná, toda esa cuestión, eso, que puede construir esa unidad. Y creo que la unidad está en el destino. Yo creo que hay cuestiones de origen, digamos, que nos pueden unir. A nosotros, aunque suene feo, a nosotros nos une la colonización española, digamos, que hizo que todos más o menos habláramos español, que el pueblo por lo menos fuera mayoritariamente católico, que los grados de mestizaje se dieran a diferentes grados. Bueno, nosotros tuvimos una gran inmigración, pero un cierto grado de diferencia, pero en general hay un gran mestizaje, ¿no? En nuestro país, sí, en toda América. Y hay una intelectualidad, una cultura, ¿no? Que fluye mucho, los intelectuales, los escritores de nuestro continente tienen la literatura latinoamericana, es algo que tiene cierto grado de unidad. De hecho, no olvidemos que en 1898, creo, José Martí era el corresponsal de La Nación en Estados Unidos y era el que elogiaba y escribía sus artículos de La Nación sobre la postura argentina de defensa de América Latina frente al intento de avance norteamericano ya en esa época, ¿no? Que tenía que ver con la invasión de Estados Unidos. En realidad, la oligarquía argentina quería mantener lejos a Estados Unidos porque quería mantenerse cerca de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, en lo táctico, ¿no? Contra la invasión norteamericana a Cuba y todo eso,
implica que hay un sustrato que nos permite avanzar en ese sentido. ¿Cómo va a ser? Yo no sé si, no creo que las condiciones sean no creo, no están, las condiciones no están unificadas, obviamente, ¿no? Pero la idea de moneda común, la idea de instituciones militares comunes, de algún tipo, estamos lejos ahora, hemos retrocedido, y eso habría que analizar por qué. En ese sentido, creo que las ideas de Abelardo Ramos son un desafío positivo. Y por otro lado, concretamente, es cierto, el trotskismo de Nahuel Moreno, a partir del 60 tomó como eje otras cuestiones, y tomó como cuestión este tema de la independencia de clase y la intransigencia absoluta con cualquier fracción de la burguesía, inclusive con cualquier fracción de la pequeña burguesía, a pesar de que son todos pequeños burgueses, lo que dicen ahí, pero bueno. Creo que, porque ellos fueron parte del partido Abelardo Ramos, Frente Obrero, ¿no? Partido socialista de la Revolución Nacional, como un apoyo al peronismo, donde se articularon muchos, gente de izquierda, en torno a un famoso como Dickmann, pero ahí estaban los trotskistas, muchos trotskistas. Ninguno, que no era trotskista, ¿no? Pero gente socialista, gente de izquierda, se articuló en torno a eso. Y después fue el FIT y el otro partido, el Partido de la Izquierda Nacional, creo que se llamaba, ya para fines de los 60. Pero en el Partido Socialista de la Revolución Nacional, ahí estaban los trotskistas, y en la resistencia estaban los trotskistas. Y muchos aportaron cosas importantes. El tema es que sí, ciertamente, como decís vos, en el trotskismo las resoluciones fueron por el lado que vos señalaste, y se dio algo que no se dio en América Latina, que merece un estudio particular, porque sí, eso pasa en América Latina, pero en América Latina la izquierda, no quiero exagerar, ¿no? Pero la izquierda formal, la izquierda partidaria en Argentina es prácticamente toda trotskista. Más allá que no lo es, ¿no? Hay otra izquierda mucho más que eso, ¿no? Pero y en lo demás, en América Latina hay otros tipos, hay mucho más, mucho más a partir de la izquierda de otro tipo. Si uno va a Venezuela, no hay algo de trotskismo habrá, pero no hay tanto, hay más vinculaciones con experiencias que vienen del marxismo vinculado al comunismo, a la revolución cubana, al maoísmo en otros lados, experiencias campesinas que evolucionan en movimientos insurreccionales, que se transforman en movimientos políticos. Y sí, para pensar la política en conjunto en América Latina hay que pensar esta cuestión como señala vos. Estoy de acuerdo. Bueno, ahora tiene la palabra Luis Verón. Necesito abrir el micrófono, por favor. Sí, no, yo más que nada venía tratando de seguir la línea de John William Cook, y más que nada un comentario es, ha pasado el tiempo y me parece que sigue tan actual como lo que venía explicando, digamos. Yo creo que por ahí a veces las alianzas políticas para ganar los procesos electorales, y creo que en algún momento en este país debería de terminar resolviendo cómo se gobierna, porque uno escucha la historia de lo que venía planteando y creo que hoy tiene tanta actualidad como la época que lo venía planteando Perón y John William Cook, que lo venían debatiendo. Me parece que tiene la misma actualización y estamos en el mismo proceso de esa época en resolver este tema que tenemos. Para después hablar de Latinoamérica, me parece que de la unidad latinoamericana, si no logramos resolver y constituir un gobierno que represente a los trabajadores, como que siempre estamos esperando y tratando de no pelearnos con el otro, que nunca, evidentemente nunca, y no está dispuesto a amigarse con nosotros. Hay un sector que no va a amigarse nunca con nosotros, y creo que es un tema que en algún momento se tiene que resolver para después sí avanzar sobre una Latinoamérica unida. Nada más que eso. Bueno, no es una pregunta, está bien. Gracias, Luis. Bueno,
creo que vamos a ir cerrando la clase, ya nos pasamos varios minutos de nuestro horario de cierre. Te quiero agradecer muchísimo al profesor, a Guillermo, muchas gracias. Por suerte esta vez la pude grabar la clase, así que podemos repasarla y volver a verla. Después la voy a ver ahí, me va a ayudar Claudio Mora a ver cómo hacemos para bajarle el peso y poder ponerla en algún lugar que todos la puedan volver a ver y los que no pudieron estar hoy también. Muchísimas gracias, gracias a todos y acuérdense que la semana que viene volvemos a nuestro horario habitual de los jueves a las 18 horas. Un abrazo grande y buen fin de semana. Otra vez gracias, Guillermo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a todos los que escucharon, espero que les haya resultado útil y me voy a conectar la próxima vez, a la próxima charla para escucharla. Perfecto. Así. Muchas gracias. Bueno, chau, saludos a todos, saludos a Gastón. Willy, un abrazo, gracias Willy. Chau. Un abrazo, compañero.